Bueno, pues muy buenas tardes, queridos oyentes y videntes también. Estamos grabando a día 23 de abril, son sobre las 6 de la tarde. La búsqueda de la verdad. Hoy quería hablar un poco sobre eso, ¿no? El conocimiento, la libertad, yo pienso que es algo inherente al ser humano. Todos nos pasamos la vida buscando conocernos y conocer lo que tenemos a nuestro alrededor. De eso se trata y de eso trata parte de nuestra existencia, de encontrar. A veces se encuentra sin buscar, a veces las respuestas están en uno mismo y otras veces también están mirándose hacia uno mismo dentro, ¿no? Hacia adentro de uno mismo. Allá por el 2010, en un programa llamado Salvado, de Jordi Évole, cuyo nombre os sonará, descubrí a un periodista, entre otras muchas personas, que nos hablaba sin miedo sobre los peligros de cierta industria de la salud y cómo ésta primaba la riqueza al bienestar humano. Dicho programa, que bajo mi punto de vista sigue más latente que nunca, sobre todo con lo ocurrido desde 2020, creo que eso, que está muy latente e incluso nos puede transportar o atrasar al pasado, incluso vernos en el futuro, ¿no? Porque es un programa en el cual se tocan muchas claves de las cuales todavía padecemos, ¿no? Tristemente. En ese momento veíamos cómo desde el periodismo, incluso desde la televisión, se podía informar con rigurosidad a la población. Pues bien, eso se acabó. Hoy los medios de comunicación son creadores de opinión pagados por subvenciones estatales y financiados por el lobby de turno, donde con sus periodistas y todólogos fomentan los sentimientos de pertenencia a una u otra facción del Estado convertida en partido político, donde con una metodología de propaganda basada en el miedo consiguen amedrentar, enfrentar a la población de forma artificial con una base de manipulación más que estudiada. Hoy tengo la suerte y el honor de tener aquí a uno de los protagonistas del programa antes mencionado. Él es Miguel Jara. Si he visto bien su información, nació en el año 71 en Madrid. Es escritor, periodista, está especializado en la investigación de temas relacionados con la salud y la ecología. Su último libro es Pinchazo, las justas. Son todas necesarias, efectivas y seguras, del año 2015, a los que se añaden Laboratorio de Médicos, Viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica, año 2011, La salud que viene, Nuevas enfermedades y el marketing del miedo, año 2009, Conspiraciones tóxicas, cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente de los grupos empresariales, Martínez Roca, 2007, en colaboración con Rafael Carrasco y Joaquín Vidal, entre otras muchas cosas. También tiene un blog, el cual luego dejaré en la descripción del vídeo, migueljara.com. Y bueno, sin más dilación, pues aquí lo tenemos. Así que muy Hola, ¿qué buenas tal? tardes, Miguel. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo hemos visto antes, pero bueno. Son tantos libros que te has hecho un lío porque lo de los pinchazos no es el último. El último se llama La otra salud, pero es que son 7 Anda. libros publicados. Vale, Ya vale, vale. casi ni yo sé cuál es el último. Sí, pues la información, claro, porque me salía del 2015, claro, lo último. Mm, Perdona. El Nada. último, ¿cómo es? Si lo quieres nombrar. La otra salud, el epidemia silenciada de la mala de medicina, sí. Pero Vale, ese vale. tiene 3 años ya también, o sea que... Vale, pues disculpa porque ya te digo, no sé dónde he buscado, la página que he buscado me salía hasta ahí. Pero bueno, lo que está claro es que es una persona excelsa en su trabajo y bueno, creo que con su experiencia nos puede aportar algo de sabiduría y algo de luz en las preguntas que yo le arroje. Así que, Miguel, nada, quería preguntarte primeramente ¿cómo empezó tu estudio del periodismo, digamos, ¿no? O sea, ¿fue Sí, vocacional? sí, ¿Estudiaste a una sí, edad totalmente. temprana? ¿Cómo fue? Sí, totalmente. A los 13 años yo creo que me despertó la vocación por el periodismo. Veía muchas injusticias en el mundo, mucha desigualdad, mucha falta de libertad y siempre pensé, bueno, o por entonces, es que era muy pequeño, tenía 13 años, pues pensé que el periodismo es una herramienta muy bonita, muy eficaz para intentar cambiar las cosas. Así que sí, has dado en la clave.
Y luego, si me preguntas cuándo me metí en el tema sanitario, yo al principio hacía un periodismo, sí, comprometido socialmente, más bien con los derechos humanos, también escribía de ecología, de medio ambiente, pero un día leyendo una revista, una publicación en casa de mi padre, yo vivía con él, y había un reportaje de dos páginas sobre los daños que provocan ciertos medicamentos y productos sanitarios. Y entonces, pues como los freelance, porque yo he sido casi siempre autónomo, periodista autónomo, siempre tenemos que tener temas muy interesantes para destacar y poder venderlos en los medios de comunicación desde nuestra casa, pues los temas tienen que ser muy interesantes porque si no, no vas a llamar la atención de los redactores jefe. Para eso ya tienen, para hacer temas más normales, tienen a la redacción y los periodistas que están en nómina, ¿no? Entonces, lo propuse en la revista de Ecologies en castellano y gustó mucho y me animó la directora. Me dijo, esto no lo está investigando nadie, el tema de los daños en las personas provocados por los medicamentos y productos sanitarios. ¿Qué estamos Hilo hablando? De sí. años 90 o así está hablando, ¿no? Por ahí. Ni me acuerdo, hace como 23 años. Sí, pues... No, pues un poco más tarde. Sería el año 2001, creo que fue cuando me puse a investigar esto. Sí, no, en el 90 estaría estudiando todavía periodismo. Y eso, empecé a tirar del hilo y al final, pues fíjate, pues he publicado 7 libros sobre estas temáticas, el blog tiene ya 15 años, mis redes sociales, la migueljara.tv, que ha sido el proyecto que he iniciado, un proyecto audiovisual que he iniciado hace unos meses, y bueno, pues conferencias por todas partes, entrevistas y apariciones en muchos medios de comunicación, así que bueno, sí, una vida bastante intensa. Sí, sí. Ya, yo también doy fe porque sí que, bueno, he seguido lo que he podido. Y sí, lo de Miguel Jara TV también lo pondré todo en la descripción del vídeo para que podáis, bueno, ver su contenido, sobre todo sin censura, ¿no? Al final, mucha gente, muchos creadores de contenido sí que se están haciendo ese tipo de televisiones, digamos, para eso, para sortear la censura de YouTube, que todos la conocéis bien. De hecho, bueno, a mí, como le he comentado a Miguel, tengo el canal en amarillo ya unos cuantos meses y bueno, algún vídeo me han quitado que otro, pero no importa, aquí seguimos. Como no se trata de ganar dinero en mi caso, pues queremos dar un poco también otra visión diferente, ¿no? a lo que dan los medios de comunicación convencionales. Bueno, pues entonces acabas la carrera cerca de los 2000 y enseguida te interesas por este... Sí, debería acabar en 1998 y ya te digo, leyendo aquella revista me causó bastante conmoción esto de los daños provocados por medicamentos y ya me puse a investigar, me pasé 4 años investigando para publicar mi primer libro, que es Traficantes de Salud. Y es una historia integral, es un análisis integral de lo que significa la industria farmacéutica y todo lo que la rodea, ¿sabes? Vale. Bueno, antes de preguntarte por ella, que sí que también me gustaría que preguntarte por el periodismo actual, ¿no? Periodismo de ahora, del año 2024, tanto convencional como alternativo, digamos, por alguna manera, ¿no? ¿Crees que ha mejorado, que ha empeorado, que la gente tiene una cosa que se llama también autocensura hoy? ¿Crees que hay diversos organismos que sí que tienen casi todo copado el periodismo? ¿Es el periodismo libre? Bueno, el periodismo está mal. Hay muchos periodistas honestos y que saben hacer bien su trabajo y que aman el periodismo, pero claro, está muy pendiente de lo que hagan los inversores y las empresas que controlan los grandes medios, que a su vez están muy dirigidas por las empresas que meten publicidad y que hacen campañas de marketing. Y luego el periodismo, pues fíjate, en el ámbito sanitario, pues un periodista que ha destacado tanto como yo, que estoy tan súper especializado, es precisamente a quien no se le saca. O sea, yo siempre lo cuento, que tengo un montón de libros relacionados con el ámbito de la salud, de la sanidad, y al que menos sacan es a mí cuando publico un libro. Eso en la prensa sanitaria, porque luego estamos observando cómo la prensa sanitaria está muy controlada por las industrias farmacéuticas y sanitarias. Pero lo que no se había visto hasta ahora es cómo
también la prensa generalista cada vez está siendo más cooptada por grandes farmacéuticas, ¿no? Hace poco conocimos como uno de los grandes fabricantes de inmunizaciones pues ha llegado a un gran acuerdo con una televisión española, que en realidad son dos televisiones porque pertenecen al mismo grupo. Y el otro día, pues, sí, no, esto es habitual. Cada vez las empresas están saliendo más del ámbito sanitario, del ámbito especializado, y están invirtiendo sumas importantes en intentar controlar el discurso y que el relato les favorezca en los grandes medios de comunicación más generalistas. Así que no es fácil contestar cómo está el periodismo en general, porque para eso necesitaríamos un libro y medio, por lo menos. Pero sí, o sea, las cosas están mal, hay mucha precariedad económica entre los periodistas, lo que no ayuda a que se haga un buen periodismo. El periodismo de investigación, que cuando terminó el franquismo, pues vivió una explosión porque había una sed de conocimiento, ya que hablabas tú antes de conocer la sociedad a la caída de la dictadura en España. Dio mucho valor a la buena información y hubo muy buen periodismo de investigación y comprometido socialmente. Pero ya luego con la llegada de la democracia se fue relajando y ya fueron entrando los grandes grupos empresariales en la prensa y ya se hizo una prensa mucho más comercial. Ya no interesaba tanto el periodista que analiza, que investiga, que aporta datos y que es crítico con las cosas que pasan, sino que es la prensa se ha ido volviendo más comercial en general, aunque todavía quedan reductos de prensa más independiente o con proyectos más novedosos, por lo que te decía, que el periodismo es muy vocacional y entonces hay muchos periodistas que quieren hacer bien su trabajo, o sea que por ahí bien. Yo tengo la sensación, ¿no? Y yo creo que incluso también la gente la va teniendo, de que grandes grupos abarcan prácticamente casi todos los medios de comunicación en un solo dueño, digamos, ¿no? El que está arriba del todo. Entonces, ¿eso es así, o esa sensación que yo tengo o que la gente empieza a tener? Sí, el periodismo está cada vez en menos manos y más poderosas, sí. No hay tanta pluralidad como ya te digo que sí existían hace unas décadas. Y cada vez va a ir a peor esta situación. Cada vez está peor el periodista, la empresa novedosa le cuesta mucho también el autofinanciarse. Y las grandes empresas, que son las que tienen el dinero, pues quieren un periodismo más, pues eso, que les compre el relato y que lo mantengan. Así es, ¿no? Recuerdo unas palabras de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, ¿no? Una entrevista que le hizo la mujer de Ferrera, cuando le preguntó, ¿no?, sobre la libertad de prensa y recuerdo, eso se me quedaría grabado, además por la época de Évole, ¿no? Más o menos por cerca del 2010 creo que fue. Le dijo, no, la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Claro. O sea, al final, si a ti, si hay publicidad en tu medio de cierto banco, de cierta compañía, pues no te van a dejar que hables sobre esa cierta compañía o cosas que haga mal, ¿no? Sí, eso es así, claro. Sí, yo lo he vivido en mis propias carnes. Sí. Sí, ¿has tenido alguna experiencia así? Sí, vamos que, o sea, cuanto más grande es un medio, más poder tiene y más cuida eso. Hay programas de televisión donde yo he salido y he aparecido y cuando les propones temas relacionados con los daños provocados por medicamento, industria farmacéutica, pues te dicen, no, eso no va a poder ser porque tenemos un anunciante, Claro. no sé qué, tal, esos temas. O sea, que eso sí, esto está a la orden del día. Sí. ¿Qué importancia, Miguel, crees que tiene respecto a esto Internet? ¿No? Porque sí que parece que se abre, que hay un atisbo de libertad, ¿no? En YouTube se puede hablar de, es verdad que ciertas cosas no te dejan, pero te puedes crear tu propia página como la que tú tienes. ¿Crees que Internet sí que abrió o sigue abriendo, digamos, esas ansias de libertad por informar? Bueno, eso era así hasta la pandemia. Yo con la pandemia de COVID-19 lo que he notado es que la censura ha aumentado y son las grandes redes sociales, las grandes plataformas de comunicación
las que han entrado a hacerle el juego al sistema, digamos, y de la mano de los grandes medios, pero sobre todo online, han ido censurando también los relatos más críticos, los que nos hablaban de que incluso de una gripe más benigna, si se puede denominar así. Entonces, aquel año sucedieron muchísimas cosas, se pusieron muchas estrategias de control por parte del poder político y empresarial, de controlar la sociedad, ¿no? Para dar aquel pelotazo a base del marketing del miedo. Y eso se ha reproducido de manera corregida y aumentada durante estos últimos años, pero esta vez no lo hemos visto esos médicos críticos, no hemos podido ver muchos periodistas críticos. El discurso en los grandes medios ha sido unívoco y ha sido muy parecido en casi todos los grandes medios. Y online, que era la pieza que faltaba por unir, online se ha censurado mucho por parte de YouTube, de Facebook. Y bueno, yo creo que por desgracia esa censura ha llegado para quedarse y ante posibles nuevas. Hay una pregunta que yo recuerdo ver el programa perfectamente. Tenía 20 años o 19 años en aquella época y yo ya era muy crítico, ¿no? con este tipo de industria, incluso con la manipulación, porque al final se trata de eso, ¿no? De manipular a la gente en pos de un objetivo propio y egoísta de la empresa, o incluso va más allá, ¿no? ¿Qué ha cambiado? La pregunta es: ¿qué ha cambiado desde ese programa de 2010? ¿No? Porque sí que hemos visto como el mismo programa, Salvados, se llamaba, no era en ese momento, no era El Follonero, ¿no? No, se llamaba Salvados. Salvados, recuerdo que además en ese programa, en esa temporada, y creo que era segunda o tercera temporada, se hacían muchos programas como tema del agua, de la eléctrica, hicieron un programa muy bueno. ¿Qué crees que ha cambiado, no? O sea, ¿por qué el mismo periodista Jordi Évole en ese momento sí que se atrevía o sí que dudaba y planteaba cuestiones alternativas a la versión oficial, y ahora, sin embargo, tú te veías lo que él decía con esto ocurrido en 2020 y era justo lo contrario, ¿no? O sea, ¿por qué hace 10 años sí que dudabas del relato y hoy no? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? O sea, ¿por qué? Es difícil. Es que nadie ha visto ese programa. Yo, de hecho, recuerdo mandárselo a amigos, ¿no? Y decirle: mírate este programa ahora y piensa lo que está pasando, porque es que es muy actual ese programa. Sí, no ha perdido vigencia ninguna, ya digo, las estrategias que yo contaba que venían desde el poder establecido se han seguido corrigiendo y aumentando, como te digo, durante la pandemia de COVID-19. No sé qué es lo que ha podido pasar. Yo no he hablado de estas cosas con Jordi Évole, pero sí es verdad que en otras cadenas, ya te digo, no voy a dar nombres, pero en otros programas que yo sí he aparecido y con mi mismo discurso crítico de siempre, pues luego notas que ya no te llaman tanto, notas que te ponen más excusas, que me parece que tus temas no interesan ya como si interesaban antes. Entonces, pues bueno, pues supongo que entran nuevos anunciantes y entran nuevas campañas y cambian los que mandan. Y todo esto sí que va a peor por lo que estamos comentando, sí, pero no te sé decir porque no lo conozco el caso concreto. Yo, una de las cosas que siempre pienso y que le doy vuelta a la cabeza es cómo esta izquierda que había en esa época, una izquierda anarquista, podríamos decir, una izquierda, porque yo vengo también del movimiento punk, siempre me ha gustado, ¿no? Este tipo de tribu y de música, ¿no? Y yo recuerdo cómo tranquilamente y abiertamente, desde hasta grupos musicales, periodistas de revistas, se criticaba mucho, tanto a lo que se sigue criticando como la OTAN o otros organismos internacionales que nos roban la soberanía o les damos nuestra soberanía, como también se criticaba la industria farmacéutica muchísimo desde esa izquierda que había antes. Lo recuerdo perfectamente, es que lo recuerdo. Y como hoy, me hace mucha gracia porque no sé si conoces a Evaristo Páramo, el cantante de La Polla Records. La Polla Records, claro. Claro, él ha estado en contra de todo esto. De hecho, en uno de sus conciertos en 2021, bueno, sacó una cruz con la bandera de la OMS y le prendió fuego en directo. Y él mismo en una entrevista decía eso, ¿no? ¿Desde cuándo hemos pasado los antisistemas
anti todo esto. Hemos pasado de no creernos el relato y ponerlo en duda a ahora los mismos que dudábamos de todo eso a apoyarlo ciegamente. Incluso la izquierda hoy en día son los que más apoyan eso. La supuesta izquierda. Sí, sí, ha habido Es un cambio. algo que a mí me despierta mucha curiosidad. ¿Cómo han cambiado? Y él mismo lo decía. Decía, hostia, si yo he estado en contra toda la vida de la industria farmacéutica y de que la salud no sea un negocio como tal, ¿cómo ahora? Él mismo hablaba hasta de gente cercana a él. ¿Cómo ahora ha cambiado eso así? Pues ha habido un cambio, evidentemente, en la izquierda. Como dices tú, antes, hace unas décadas, la izquierda era más antisistema, más en contra del capitalismo. Y hoy... En contra de la OTAN, en contra de la Unión Europea. En contra del militarismo, sí. En contra de todo lo que es el sistema establecido, ¿no? Ha ido cambiando hacia eso que se llama izquierda woke, que es digno de estudio. O sea, no me preguntes mucho porque yo no estoy muy metido en estos temas, Sí. bastante tengo con los Viene temas de Estados Unidos, al final, todo ese movimiento. Pero todo esto viene de una izquierda un poco que busca más la transversalidad, que es más suavecita, digámoslo, y que ha acabado efectivamente abrazando a las multinacionales farmacéuticas, porque durante la pandemia, pues desde muchos medios de izquierdas, medios periodísticos relacionados con la izquierda o progresistas, pues no se ha hecho la crítica que se había que hacer y que había que hacerse, y se han abrazado críticamente las inmunizaciones, por ejemplo, hechas a toda velocidad, con bajísima eficacia y todo lo que les han acompañado, y se han defendido y se ha atacado precisamente a los que éramos críticos con esas inmunizaciones y con los negocios de la gran industria. Es curioso, ¿no? Personas de izquierda defendiendo a empresas tan ultracapitalistas como Pfizer, como GlaxoSmithKline, porque si hay un sector ultracapitalista, es el sector farmacéutico. Es lo más capitalista que hay. Entonces es curioso cómo mucha gente de izquierda desde los medios pues han dado por buenas las versiones oficiales de los fabricantes de inmunizaciones y de la gran industria farmacéutica, sí, en general. Yo es que ya te digo, cuando escuché a Evaristo plantear eso, dije, es que es verdad, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un punky o un anarquista esté a favor de esto? Bueno, es que ahora la izquierda busca es Netflix, es Amazon, es todo eso. O sea, defiende lo mismo Pablo Iglesias que Netflix, por ejemplo. Pues es sí, algo súper curioso. Así más buen rollista, más hippie chic, o como queramos denominarlo, sí. Busca la transversalidad para ganar más votos, pero no sé a dónde va a llevar esto. Desde luego no les está llevando a ningún sitio. Yo siempre digo que es un nuevo triunfo del capitalismo. O sea, han apartado la lucha obrera y la lucha por las clases bajas con la lucha por ser trans, por el color de pelo que tenga, por la deconstrucción de la masculinidad, los talleres de sensaciones. O sea, por una lucha, el antirracismo, el indigenismo. Sí, además, Moisés, ha ocurrido algo muy interesante durante la pandemia, ya que es lo que nos trae también con la izquierda, como la izquierda ha quedado, la que critica más radicalmente al sistema sanitario, ha quedado reducida bastante en número, y ha sido la ultraderecha la que ha cogido la bandera del relato. La ultraderecha... Justo te iba a decir eso ahora. Esa derecha que dicen populista ha cogido el discurso crítico y ha criticado mucho las inmunizaciones, las mascarillas, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que está intentando cambiar ahora la Organización Mundial de la Salud con los tratados de pandemias y todo esto. Y es curioso porque se ha producido una mezcolanza de las izquierdas con las ultraderechas, y eso sí que no lo habíamos vivido nunca. Durante la epidemia de gripe A no sucedió. Pero ya te digo, allí entonces no había tanta censura, la izquierda no se comportaba como ahora, era más crítica con el capitalismo aplicado al ámbito sanitario. Sí. Hay una cosa que sí que me despierta curiosidad, y es cómo usan términos como negacionistas, o usaron términos como negacionistas, que todos sabemos de dónde vienen, para, digamos, culpabilizar, ¿no? O meter en ese miedo de decir, esta persona es negacionista, como los del pintor austríaco. O sea, ya enseguida, si tú eres, por ejemplo, antipinchazo, ya eres nacionalista, por ejemplo. O sea, ya te meten en el pack de si esta persona no cree en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es porque también es nacionalista, nacionalsocialista en este caso.
o han Sí, sí, conseguido eso, han conseguido eso. sí, es increíble hoy que no existe ética ni moral ni nada y cuando tienes un enemigo te intentan destrozar y es lo que dices tú, que te endosan todo el paquete ideológico y a mí me ha ocurrido también, que es curiosísimo, que a mí me han llegado a decir que con mis informaciones, y esto me lo han dicho periodistas progresistas que yo no sabía ni que eran progresistas porque no destacaron nunca por ser muy izquierdosos y un día, pues eso, en Twitter hay un periodista que siempre me apoyó, además con mis libros del principio, pues me decía, Miguel, es que estas informaciones que das sobre las inmunizaciones es que dan alas y dan pábulo a la ultraderecha. Yo me quedé... Blanquean, usan mucho eso, ¿eh? Yo me quedé diciendo, pero si yo hago la misma información desde hace 23 años en el mismo tono, con las mismas características, uso datos similares, o sea, no sé, habrá cambiado mucho la sociedad, pero yo no he cambiado. Y me ha llamado curiosamente la atención y me ha pasado con más de un periodista, con un par de ellos. O sea, que sí, que vivimos unos tiempos convulsos ideológicamente y los que se están produciendo muchos cambios. Y claro, es que hay que pensar que la pandemia fue una grandísima conmoción. O sea, lo que pasó fue algo histórico. O sea, meternos en casa a la humanidad entera y no poder salir, las medidas coercitivas y punitivas que se impulsaron, las mentiras, el negocio, los pelotazos que ahora estamos viendo con los coldos y los ábalos y todo esto, la especulación enorme y la corrupción que ha habido. Fue algo tremendo, algo tremendo. No habíamos vivido nunca a la humanidad metida, ya no sé ni cuánto tiempo, porque ni me acuerdo, en la casa, en las casas. O sea, que todo ello dio para mucho pensar y abrió también muchas mentes y de aquellas lluvias estos lodos y los que vendrán en el futuro. ¿Crees que fue un gran experimento? Sí, sin duda. Sin duda, ya veníamos avisados con la gripe A de 2009-2010, la gripe A, y ya veníamos en 2005 avisados con otra prepandemia como fue la de la gripe aviar. Es decir, en los últimos años ha habido varias intentonas. ¿Ébola? Ébola, sí. Yo las que más he trabajado han sido la gripe aviar, la gripe A y luego la pandemia de COVID. Y ya las estrategias se veían que eran muy similares. Y ya se veía que algo gordo podía ocurrir en alguna ocasión. La duda será eso, ¿cómo será la siguiente? Porque va a seguir habiendo virus, bacterias toda la vida y siempre va a haber estos intereses y esta conjunción entre el poder político y el económico. Al económico porque le interesa, porque quiere vender cosas, y al poder político le interesa mucho el marketing del miedo, pues eso, para tener controlada a la sociedad. Cuando los tiempos son convulsos, cuando hay muchísimas injusticias, ¿no? Cuando el modelo económico no funciona y no satisface a las personas, pues hay mucha agitación y la manera que tiene el poder político es meter miedo a la población para someterla, para tenerla más o menos controlada. Y eso fue un grandísimo éxito desde el ámbito político durante la pandemia. ¿Te sorprendió la actuación y la reacción de la ciudadanía? Sí, en muchos casos sí. Claro, a ver, es fácil ver los toros desde la barrera, como se dice, sí. Y a toro pasado es fácil. Y claro, también para mí es fácil porque, como te digo, yo llevo décadas investigando esto, entonces no me sorprendió mucho, o sea, no me sorprendió tanto como le puede sorprender a una persona que no tiene la información que yo tengo. Yo, como venía observando y escribiendo, y cuando empecé a ser conocido fue durante de gripe A y luego he seguido trabajando estos temas en la misma línea, no me sorprendió del todo. Obviamente también me sorprendió esto de que nos encerrasen no se sabe cuánto tiempo en casa a toda la humanidad, pues fue tremendo. Pero claro, por deformación profesional no me sorprendió tanto como al común de los mortales que no tiene esa información y que no ha seguido estos temas. Pero sí, me sorprendió, por ejemplo, eso que se dio en llamar el fenómeno de la policía de balcón, ¿no? Como
cómo muchas personas, en vez de leer, informarse, ser críticas con lo que está pasando, cierran filas en torno al poder y se ensañan con los que sí son críticos. Lo que has dicho tú de los negacionistas, las personas que eran muy críticas con las inmunizaciones, pues fueron insultadas, perseguidas, se hablaba de quitarle la custodia a los padres que no empleasen esos productos, o sea, cosas tremendas. Fruto del miedo y fruto de estar metido en casa aburrido también, porque si mezclas el aburrimiento con la ignorancia y con el miedo, Vaya cóctel, ¿eh? Pues es un cóctel que no hemos visto más cosas desagradables y peligrosas, pues porque, no sé, todavía seguimos estando bastante cuerdos los humanos, pero tela. Así que... Yo creo incluso que si hubiesen reducido los policías al 20%, no hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada porque nosotros mismos hacíamos de policía, como tú dices, ¿no? Policías de balcón. Está muy estudiado el tema de la policía en la calle, que genera más sensación de miedo y de violencia y de agobio. Eso está estudiadísimo. O sea, cuanta más policía tú saques, hablo en general, no, Sí. en general, cuanta más policía ve el ciudadano, más miedo le entra, más sensación de peligro y de agobio, y más cosas desagradables pueden ocurrir. Y aquí no hizo falta porque muchas personas, pues eso, estaban encantadas de reprimir a sus conciudadanos, como si tuviésemos la verdad y como si pudiésemos discernir qué es lo que estaba pasando, que no era nada fácil. No era nada fácil y bueno, que la gestión que también se hizo pues fue poco transparente y se podían haber hecho las cosas muchísimo mejor, desde luego. Yo una de las cosas que a mí me pasa un poco como a ti, si te puedo tutear, eso, yo también venía un poco preparado y ya, bueno, pues los que hemos también estado en estas teorías de la conspiración que le llaman, ¿no? 11S y demás, atentados de falsa bandera y demás, ya sabías de lo que era capaz del sistema, ¿no? Y venía un poco, pero sí que me encontré con gente que confiaban en el sistema y que en ese mismo momento hicieron el clic. Y esa gente lo pasó muy, 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 muy mal, ¿eh? Porque yo recuerdo tener amigos que estaban con un desasosiego, un agobio, una ansiedad de decir, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y que la gente, a pesar de estar encerrada, todavía a las 8 salía y aplaudía el encierro. Que eso fue muy curioso, ¿eh? O sea, lo de salir a aplaudir, yo eso sí que no me lo esperaba. Bueno, a ver, es un poco lo que te digo. Por una parte el miedo, por otra parte el aburrimiento, que estás encerrado en casa. Por otra parte, pues sí, claro, en situaciones tan tremendas el ser humano pues también saca partes buenas, como pueda ser la solidaridad y el apoyo mutuo. En ese caso yo entiendo lo de los médicos como un agradecimiento, ¿no? Que estaban haciendo ahí su trabajo y no sabíamos qué iba a pasar realmente con el bicho, ¿sabes? Claro, pero sí, yo eso lo entiendo, pero es que, no sé, yo cuando veía vamos, a mí nunca se me olvidará en la vida todo lo que pasó. Tristemente, la sociedad hoy en día, con lo acelerada que van las noticias y las cosas que van sucediendo, hasta se olvidan, ¿no? Y yo creo que es un gran error olvidarnos del pasado. Yo lo tengo súper presente y de vez en cuando subo cosas recordando para que la gente, por lo menos que me sigue, que se acuerde de que hasta en la televisión nos decían cómo teníamos que sentarnos en la mesa de Navidad. Y entonces eso, eso es lo que me sorprendió, de decir, hostia, estáis aplaudiendo a pesar, vale, el reconocimiento a los médicos, pero estabais viendo como los médicos, o sea, yo cada vez que veía un vídeo de médico y policía bailando en su puesto de trabajo, ahí es donde realmente me enfadaba. Sí, se vivieron cosas. Estaban bailaban en la UCI. Sí, ¿no? Y había otras escenas de médicos muertos de miedo, claro. Muchos médicos de baja con miedo a que no se atrevían a ir a trabajar al hospital porque creían que iban a morir directamente por el virus. Fue una situación muy tremenda que descolocó en muchas cosas a muchísimas personas. Y sí, muchas personas que han sido críticas con el sistema pues han flipado. Pero luego lo que comentábamos antes, pues otros han aceptado
a empresas, pues eso, tan sistémicas como Pfizer o como GlaxoSmithKline o como AstraZeneca, y han aceptado el discurso de que si no eran ellas las que fabricaban los productos que nos iban a salvar, ¿quién lo iba a hacer, no? O sea, no hemos aprendido, en eso no hemos aprendido. Son empresas muy poderosas. Además, con nuestro dinero, ¿eh? Sí, no, totalmente. Y además con contratos leoninos, con contratos donde se obvian que tengan que indemnizar a los posibles dañados por esos productos. Contratos además que, bueno, porque se filtraron, porque es que al final todo se filtra, sobre todo en un ambiente social tan agitado como el que estamos describiendo, pero todo con nada, ninguna transparencia, todo con nuestro dinero, con favores evidentes e inmerecidos a las industrias. O sea que sí, pero eso ya había sucedido con la gripe. O sea que esa es una de las estrategias que no desarrollaron de nueva, sino que perfeccionaron. Sí. Además, yo recuerdo que no existía debate. No había debate ni en televisión, ni en periódicos, no había debate. Día tras día los medios de comunicación contando exactamente lo mismo, todos contando lo mismo día tras día. Y no había debate porque, bueno, había como que callar a la ciudadanía, ¿no? Por eso los movimientos ideológicos y políticos que se han derivado y que hemos comentado ya, sí. Recuerdo, no sé si, supongo que lo vería, un canal de YouTube, se llamaba La Clave TV, creo que hicieron un programa, un debate, donde participó la exministra de Sanidad y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Bueno, y enfrente pues creo que tenía estos de Médicos por la Verdad, creo que era Natalia Prego y no sé si había alguien más. Y no sé si lo llegaste a ver. No. Pues te lo pasaré por correo. Bueno, el debate empieza y a los 40 minutos la exministra de Sanidad y el presidente del Colegio de Médicos abandonaron el plató. En medio del debate abandonaron el plató, dijeron que ellos no iban a debatir con eso, la otra parte iba con datos, incluso había un PowerPoint, o sea, se podía exponer todo. Se levantaron y se fueron del plató, tío. Y está grabado, ¿eh? Está en YouTube subido, lo que no sé cómo no lo censuraron, pero ahí sigue. Sí. No, entonces, claro, yo ese programa se lo enviaba a mis amigos más cercanos y les decía, mírate esto. O sea, ¿por qué una persona abandona cuando le están mostrando datos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y muchos ahí ya entonces dudaban, ¿no? Cuando no quieres debatir algo. Las opiniones estuvieron muy encontradas, claro, y encima pues no teníamos todos los datos. Luego ya, pues, si algo se ha estudiado ha sido la COVID, ¿no? En revistas científicas, luego después de que se acabase la pandemia, se ha publicado muchísimo, ¿no? Y más que vamos a saber, más cosas que vamos a saber, porque cuando ocurre un hecatombe de este estilo, tú no empiezas a enterarte de las cosas un año después. Pasan 3, 4, 5, 7, yo eso lo viví con la gripe A. ¿Crees que se cubrirán toda la verdad? Sí, claro. Sí, muchas verdades se descubrirán y ya te digo que lo que pasa es que, claro, llegan tantos años tan tarde que luego ya no le interesa, luego dices tú. Informativamente vamos a una velocidad de consumo de información brutal pero esto fue una hecatombe, fue algo descomunal, algo único, algo que no había pasado nunca y sí, estamos sabiendo más y joder, hoy el que quiere informarse sí que puede tener acceso a buenos datos sobre todo lo que estuvo pasando. Que ya seamos tan talentosos de hilarlo todo y entenderlo, pero no estamos igual que hace 4 años, que no teníamos ni idea de qué estaba sucediendo. Yo recuerdo incluso, Telegram fue una vía de escape en esa época. Y recuerdo como incluso llegó un momento que ni siquiera podía reenviar mensajes de Telegram por WhatsApp. Eso recuerdo. Yo recuerdo copiar mensajes de algunos grupos y demás e intentar mandarlo a mi grupo personal, privado, de mis amigos, y no me dejaban, tío, porque venía de Telegram. O sea, es que el control fue increíble. Como todo el aparato
todas las plataformas de comunicación se pusieron a censurar, sí, sí. Y ya sabes cómo funcionan los algoritmos, que para eso no suelen fallar, ¿sabes? Eso va por palabras clave y a muchísimas personas, es que no solo periodistas, ciudadanos de a pie que tenían una página en cualquier herramienta de estas de difusión, pues eran vilmente censurados para que no se supiese la verdad o que no corriesen las informaciones críticas. A mí, de hecho, el primer vídeo que me eliminaron en YouTube fue una entrevista que le hice a un amigo de aquí de Cartagena, hablando sobre ingeniería y sobre manipulación climática. Una hora y media hablando de eso. En 10 segundos se pronunció la palabra pinchazo. 10 segundos de la hora y media, ¿eh? Y que yo ni me acordaba. Y me eliminaron el vídeo, tío, solo por esa palabra. Bueno, es que el algoritmo no falla. Los algoritmos esos se van perfeccionando. Además, hay seres humanos detrás de esas máquinas para decirles qué palabras son las que hay que interceptar, ¿no? Y eliminar esos mensajes o amenazar al que los promulga, sí, o promueve o difunde, sí. Yo, Miguel, bueno, cambiando un poquillo de tema, ¿qué crees que se debería hacer, digamos, desde los poderes del Estado, por ejemplo, con este tipo de industria farmacéutica? ¿Cómo crees que se debería de actuar? ¿Se debería de regular? ¿Se debería de poner un límite? ¿Cómo se podría cambiar esto? Sí, vamos a ver, claro. El problema es que muchos lobbies de las grandes farmacéuticas trabajan con políticos a altísimo nivel. Entonces, pero sí, claro, a ver... Porque perdona, Miguel, porque sí que vimos como otros países, por ejemplo, reaccionaron de manera diferente. Sí, por ejemplo, una cosa que se debe hacer y que se puede hacer y que es legal, desde la Organización Mundial de Comercio, que es una organización ultracapitalista, de las más capitalistas del mundo, o sea, que no es que, ¿sabes? No es que tengamos que dudar de lo que... Pero sí que permitieron que algunos países rompieran las patentes de las inmunizaciones. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con muchos medicamentos. Es decir, un medicamento, cuando se descubre, cuando se fabrica, existe una patente que dura unos 20 años para que el laboratorio la pueda vender a un precio bastante elevado, con la excusa de que ha gastado mucho en investigación más desarrollo. Suelen ser excusas porque se han publicado muchas veces informes donde se ve que la industria farmacéutica exagera lo que gasta, lo que dice que gasta en inversión, no es tanto como ellos dicen. Pero eso es en un momento dado, en una pandemia que necesitas X medicamento, hay países que se acogen a esa cláusula de la Organización Mundial de Comercio y deciden no respetar la patente. Es algo que se puede hacer. Ahora el gobierno está impulsando algo que puede ser interesante si se hace bien, pero claro, es que se han hecho las cosas ya tan sospechosamente mal durante la pandemia. Se ha aprobado ya la creación de una agencia estatal farmacéutica para vigilar la salud pública y ver qué posibles epidemias o pandemias pueden surgir. Claro, es que la van a gestionar los mismos que gestionaron los mismos o con las mismas ideas y parámetros que gestionaron la pandemia. Claro, es una agencia independiente bien dotada con profesionales de los más exquisitos, rigurosos y bien informados en el ámbito sanitario, vale, pero habrá que ver también. Quiero decir que se pueden hacer muchas cosas, pero que hay un problema coyuntural y es que el sistema está muy fuerte y ya lo hemos hablado, incluso desde el gobierno y desde las izquierdas, pues se está avalando cómo actúa la industria farmacéutica y sanitaria. Hay muy pocas voces que se atrevan a hacer algo crítico y verdaderamente productivo. Así que ese es el problema que tenemos. ¿Crees que la educación y el sistema educativo tendría que cambiar o que mejorar mucho y que tiene que ver en todo esto que hemos estado hablando? Tiene mucho que ver el adoctrinamiento que hay en las aulas también. La educación es muy política, o sea, responde mucho a los intereses
políticos. La educación, la sanidad, todo lo que dependa del dinero que deciden dónde van los políticos, se pone al servicio de los intereses de la ideología de esos políticos, sea la ideología que sea. Así que haría falta, claro, una especie de revolución social en la educación, en la sanidad y en todo. Pero yo, lastimosamente, veo al poder establecido, el sistema, como queramos decir, el establishment, lo veo muy fuerte, haciendo piña ahí entre el poder político y el económico. El poder político, lo estamos observando, no es nada crítico con el poder económico. Piensa que tienen que trabajar para él. Sí, es así. O sea, hoy en muchos ayuntamientos, en muchas instituciones públicas, políticas, lo que se hace es intentar beneficiar a las empresas, que me parece muy bien que haya un tejido empresarial potente, pero lo primero que hay que beneficiar es a las personas, sobre todo en los ámbitos de la educación y la salud, que son los más básicos. Eso es. Yo siempre es un sueño, que es una utopía, ¿no? Lo que yo a veces propongo, lo he comentado alguna vez en el canal, ¿no? Y es sobre todo eso, educación y sanidad, que no existiera la mano política, que fueran organismos totalmente independientes, formados pues por sanitarios, enfermeros, por cualquier persona sanitaria o en la educación por profesores y demás, ¿no? Claro, confiaría mucho más en eso, aunque sí que podíamos caer en el corporativismo también. Confío mucho más en eso, como la elección de los jueces, por ejemplo, ¿no? Que en vez de que sea por el poder político, pues sean los mismos órganos jurídicos, incluso médicos forenses, policía judicial, los que se elijan a sí mismos. Yo creo que eso sería mucho mejor aún, porque al final desconfío del Estado. Los ámbitos claves estuvieran más autogestionados y se puede caer en el corporativismo, pero es verdad que mejor conocen la sanidad que los sanitarios, ¿no? Pero ya sabes, el poder político siempre quiere tenerlo todo controlado, siempre tiene que medrar, y como ellos son los que destinan el dinero aquí o allá, a este hospital o a este otro, a ti te lo doy, a ti no te lo doy, pues, ¿sabes? Son quienes deciden qué medicamentos se compra, cuál no, cuál va a financiar la seguridad social o cuál se queda fuera. Entonces, todo eso ya lo estamos viendo, también la enorme corrupción que ha habido con las mascarillas. Es que es el caso más claro y reciente. Pues donde hay mucho dinero, hay gente que mete la mano. Y lo que no se sabe, porque eso solo es la punta del iceberg. Claro, sí, totalmente, claro. Es que nunca puedes llegar a saber toda la corrupción que hay en una sociedad, claro, imposible. Y yo en estos últimos... Sí, perdona, dime. No, que ya bastante estamos conociendo, estoy informando mucho sobre estos casos. Fíjate, yo siempre digo que para que esto salga en los medios, ¿qué tiene que haber detrás? O sea, ¿qué tendrá que ver realmente cuando salen estos casos de Coldo y demás, ¿no? O sea, ¿qué habrá realmente? Hombre, hay muchos, es lo que decíamos también antes, que hay muchos buenos periodistas que sí que quieren investigar y denunciar y analizar con datos. Luego los medios, pues también lo hemos citado, tienen sus intereses y pues los medios de derechas quieren investigar a los políticos corruptos de la izquierda y al revés, los medios de izquierda quieren dar caña a los de la derecha y así también, que es un poco también... Y de hecho ahora han llegado como una especie de acuerdo entre el PP de Madrid para que no investiguen mucho al novio de Ayuso, mientras que ellos no van a meter caña por el caso Coldo. O sea, entre uno a otro se retroalimentan y hacen pactos para que, oye, si yo no te toco aquí, tú no me toques lo mío. Claro, hay dos comisiones de investigación, una en el Senado y otra en el Parlamento, y cada un color político impulsa una y quiere llevar al enemigo político allí a exhibirlo públicamente para que quede como un corrupto. Sí. Bueno, es el nivel de la política en España. Quiero pensar que en otros países no será así, pero este es nuestro país que tan particular es para estas cosas. Yo te quería preguntar, Miguel, que quedan 10 minutos, por algo que yo creo que muy poca gente sabe o se habla poco, y creo que de hecho en ese programa de Évole, no sé si fue en ese o en otro, se hablaba también, ¿no? Y es de estos visitadores farmacéuticos a los médicos.
Creo que fue en ese mismo programa, si no me equivoco. Los visitadores médicos. Fue en otro programa que les armé yo, porque me escribieron a mí desde la redacción que si les podía dar contactos y les puse pues con Jean Ramón Laporte, con otro médico amigo mío y incluso con una fuente de información de mi libro que era Visitadora Médica y es la principal fuente del libro Laboratorio de Médicos, que es mi libro sobre la visita médica. Pues mira, me pasé como 5 años de mi vida viajando por toda España conociendo unos 20 o 22 visitadores médicos que habían trabajado para laboratorios farmacéuticos. La protagonista principal del libro, a la que yo llamo Nikita para ocultar su nombre, aunque luego ya se publicó, trabajaba para AstraZeneca precisamente. Y nada, pues me estuvieron documentando cómo se hace esto de comprar la receta de los médicos, comprar la voluntad, pues con todo tipo de dineros, de regalos, de viajes. Está ahí bien documentado en el libro y resulta casi, si no fuese porque es patético, resulta hasta divertido porque lo narré un poco como fui contando cómo fui conociendo a estos personajes, a estos visitadores, unos con un sentido del hacer bien su trabajo y de apoyarme para que la ciudadanía lo supiese y otros, para algunos, eran un poco caraduras, más comerciales, más que lo que querían era dinero. Bueno, me encontré de todo y eso es lo que fui narrando y bueno, pues lo que hacen es eso y cuando la industria farmacéutica tiene un nuevo medicamento, como hay que venderlo lo más caro posible y aprovechar los años de patente lo máximo posible, tienen verdaderos ejércitos de estos comerciales que van por los hospitales y por las consultas de los médicos, pues contando, digamos, la parte buena de ese medicamento, que es maravilloso, que es súper seguro, que es súper eficaz, que está muy bien de precio, o sea, vendiendo las maravillas del producto, aunque luego no sea tan cierto porque esa información le viene de los laboratorios, que es quien tiene toda la información sobre el producto porque es quien ha hecho los ensayos clínicos y conoce lo bueno y lo malo y lo regular. Así que sí. Yo esto lo veo como una forma de corrupción por parte de los médicos también, ¿eh? Sí. O sea, yo que esto lo prohibiría, debería estar taxativamente prohibida las visitas. Es que es el Estado. El Estado es el que está haciendo una dejación de funciones. El Estado es el que tiene que formar a los médicos de la sanidad pública en todo lo que sea relativo a los medicamentos que se utilizan en la sanidad pública. Pero como ese trabajo lo hace encantadísima la industria farmacéutica por el interés que trae, porque claro, ellos invierten muchísimo en tener un ejército de visitadores médicos, que pueden ser varios cientos en una sola empresa. Eso vale muchísimo, pero claro, que con lo que consiguen esos comerciales, pues es lo que puede decantar un medicamento que consiga el éxito comercial o que no lo consiga y traerte pues 1.000 millones de euros, convertirlo en un blockbuster, que es como lo llaman en el mundo anglosajón, ¿no? Algo que factura más de 1.000 millones de dólares. Y sí, es corrupción, es una corrupción institucionalizada donde la medicina mira para otro lado y donde la sanidad pública está mirando para otro lado cuando sabe que tienen que formar ellos y educar a los médicos. Sí. Yo creo que a casi todo el mundo le ha pasado, por lo menos yo sí que he llegado a darme cuenta de ir al médico, médico de familia, y recetarme, no sé, cualquier medicamento de una marca X y no sé si esto tiene algo que ver, por eso te quiero preguntar, llegar a la farmacia, incluso el mismo trabajador de la farmacia decirme, ¿por qué no quieres el genérico, ¿no? El nombre que le dan al genérico, que es muchísimo más barato y supuestamente es lo mismo. Y yo comprar el genérico y no sé si eso... Es lo que estamos hablando realmente. Si te recetan marca es porque ese médico pues ha hecho caso al visitador médico del laboratorio, porque los médicos saben que tienen que recetar, si hay genérico, tienen que recetar por principio activo, no por marca, ¿sabes? Ah, sí. Vale. Y tienen que recetar por principio activo, por marca. Otra cosa es que no existe, que sea un medicamento tan novedoso que solo existe ese. Claro, en mi caso sí que me dijeron, hay genérico y cogí el genérico. O sea, claro. Esto, por ejemplo, yo no se podría denunciar. Ahí me pillas, no soy abogado, lo puedes denunciar periodísticamente, pero... Sí, hombre, eso sí. No lo sé. ¿Y quién denunciaría, además? Claro. No sé. Si a sabienda el médico me ha recetado alguna marca
teniendo una alternativa más barata y igual de eficiente, eso debería estar perseguido, vamos, en mi opinión. Supongo que algo se podrá hacer también en el colegio de médicos donde esté colegiado ese profesional, también se puede avisar. Pero no, legalmente no, si me preguntas por denuncia legal, no te sabría decir. Tendría que consultar con mis abogados, con los abogados que conozco en el ámbito sanitario. Otra de las cosas también que me doy cuenta es cómo todos sabemos que la mayoría de medicamentos, cuando te recetan, hay una subvención del Estado para que el costo sea menor, ¿no? Lo que me he dado cuenta es con familiares que tienen pues problemas de depresión o problemas mentales, ¿no? Cómo los medicamentos recetados para esas patologías son muchísimo, muchísimo más baratos que cualquiera. O sea, estamos hablando de cajas por 20 céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos. Y eso también me da que pensar, ¿no? ¿Por qué a esto sí que lo reducimos hasta el más mínimo? Y enlazo con lo otro, ¿no? ¿Estamos sobremedicados? Totalmente. Estamos Al tener ese bajo coste de 20, 30 céntimos también recetados, aquí se dan recetas como si no pasara nada y compro 10 cajas y... Sí. Por ejemplo, pues eso, los analgésicos en los últimos decenios han multiplicado por 2 su receta. Los medicamentos hay que saber que son más baratos cuanto más tiempo llevan en el mercado. Es lo que te he explicado. Cuando un medicamento es nuevo va a ser muy caro porque tiene una patente que lo protege. Pero sí, en realidad los medicamentos que llevan más tiempo en el mercado son baratísimos. Y eso es verdad que es una forma de incentivar el alto consumo. Eso es lo que... Y el usarlos mal y el no tomártelos sin receta y que te recetan uno y si no te va bien a otro y otro y al final acumulas en casa 400 cajas de medicamentos. También has citado los medicamentos antidepresivos o psicofármacos. Ha aumentado muchísimo su consumo también durante la pandemia. Lógicamente, la ansiedad, la tensión, la depresión, el perder trabajos, los negocios que se arruinaban, pues todo eso ha provocado un malestar psicológico y psicosocial y ha llevado a un mayor consumo de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, sí. Y ya terminando, ¿crees que muchos de los medicamentos que usamos actualmente se podrían evitar o sustituir por algo que no sea químico? O que, digamos, no sea tan perjudicial. Porque al final, no sé, yo creo que cualquier persona sabe que cualquier medicamento tiene un efecto adverso o que no ingresa de forma natural en tu cuerpo y tu cuerpo lo recibe como con un abrazo. Claro, es que lo importante es que si cambiamos nuestro estilo de vida y no vivimos en un momento social en el que se beneficie el que tengamos una calidad de vida mayor, si hiciésemos más ejercicio, si tuviésemos más tiempo libre y estuviésemos más tranquilos, si nos alimentásemos mejor, se reduciría mucho la factura sanitaria, porque no necesitaríamos tantos médicos, tantas intervenciones, tantos tratamientos, tantos fármacos. Y luego, pues sí, efectivamente también hay otro tipo de tratamientos, digamos, más blanditos. Hay otra medicina, una medicina más integrativa que integre todo lo que funciona y es bueno del sistema sanitario como lo conocemos con otras técnicas, terapias complementarias, alternativas que también funcionan. Entonces, sí, eso sí, pero a mí lo fundamental es que claro, el Estado y los entes sociales deberían apoyar cambios sociales hacia una mayor calidad de vida, porque entonces sí que teniendo una sociedad más sana, pues ya está todo explicado, ya vas a tener un menor consumo de tratamientos y de recursos sanitarios, claro. Conforme estaba hablando, me estoy acordando de una noticia de hace unos meses que decía que correr aumenta el riesgo de tener un infarto. Pues no lo sé, depende cómo corras y cuánto tiempo. Sí, no, pero es que te ves noticias, ¿no? Como el cambio climático está también, está creando miocarditis. O sea, parece como que buscan otra excusa o incluso parece que no le interesa que tengamos ese estilo de vida saludable. De hecho, cuando estaba hablando se me estaba ocurriendo una maldad y es que seguramente hasta pase, ¿no? Estos alimentos transgénicos que vienen, que están en Estados Unidos, pero que aquí
realmente el azúcar y toda esta bollería industrial y todo esto ultraprocesado son también causantes de muchas de las enfermedades. Y se me ha venido a la cabeza decir, hostia, las farmacéuticas, si se unieran o incluso compraran eso, al final, si yo te enfermo con la alimentación, vas a acudir a mis fármacos. Y estoy ganando por un lado con la alimentación y Es por un otro poco lado, conspiranoico, pues pero se me yo he acaba de publicado ocurrir. sobre eso. Hace años ya publiqué también algún post sobre eso en mi blog. Sí, sí. Pero bueno, no soy yo No muy demos consciente. ideas, no demos ideas. Bueno, Pues nada, Miguel, decirte, ¿te gustaría que te hubiese preguntado algo de lo cual no te he preguntado? no, es que podríamos estar horas y horas hablando Sí. de todo esto, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que hemos contado un montonazo de cosas. ¿Has estado a gusto? Sí, muy a gusto. Se me ha pasado Pues, zumbando. pues me alegra mucho. Sí, a los invitados siempre les digo que si quieren que me hagan una pregunta a ellos a mí, de lo que sea, y yo contestaré gustosamente. Y si tienen alguna pregunta para mí, ya terminamos. Pues, pues, ¿qué sabes del tratado de pandemia? ¿Lo van a aprobar finalmente la Organización Mundial de la Salud en mayo? Pues no tengo una opinión formada sobre ello, porque no he investigado sobre el trato. Sé que existe y sé que está ahí, pero bueno, si quieres hablarnos 2 o 3 minutos sobre eso y acabamos. No, yo tampoco te he hecho la pregunta difícil Ah, porque supongo que no la sabías y yo tampoco la sabía. Digo, pues si me, no he investigado sobre eso, la verdad, pero lo seguiremos de cerca. es un tratado a nivel europeo, Es un tratado mundial es un tratado para, mundial. De los para estados, reeducar la gestión de las pandemias, pero sí, que eso es algo así, es ¿no? poco Digamos que transparente. sería como darle la potestad a la Organización Mundial de la Salud de dirigir las pautas a seguir en caso de epidemia, Eso, ¿no? eso es. Pero con el enfoque que ya hemos visto que lleva muchos Sí, años. ¿No? hombre, es que todo lo que venga de esa organización para mí, como es malévolo, ya directamente. Directamente. Entonces, no lo conozco, pero me puedo leer algo terrible y que está pasando, además, no solo en ese ámbito, en cualquier ámbito. O Sí, sea, en el ámbito militar no tenemos soberanía porque estamos en la OTAN. En el ámbito político, tampoco porque estamos en la Unión Europea. Y ahora faltaba esto, ¿no? En el ámbito sanitario nos van a decir desde fuera las medidas que tenemos que implantar, que ya las decían un poco, ¿no? sí, lo que Las pasa es que medidas que tenemos que implantar en nuestro propio país. hasta ahora eran voluntarias, pero parece que que se quieren hacer obligatorias. Pero bueno, que vamos a estar atentos a los próximos meses a ver qué sucede con esto. Lo que te quiero decir es eso, que queda la sanidad y la alimentación. Y la alimentación ya estamos viendo con la agricultura lo que está pasando. Van a ser digamos, los dos pilares que nos quedaban y se los van a cargar absolutamente. De hecho, yo creo que la agricultura y el sector primario aquí en España va a morir y consumiremos productos de otros sitios creados en laboratorio. Y bueno, soy pesimista en ese aspecto. Y supongo que con la salud pues, pasará lo mismo. Yo quiero ser optimista, a ver si no se cumple la profecía. Yo soy un alegre pesimista, diría. Bien. Porque sé que existe la posibilidad de cambio, pero no creo que se vaya a dar. Y si creo que se da, o sea, si se diera, sería cuando ya toquemos fondo. Yo creo que mientras que la gente siga teniendo para cerveza y para ver el fútbol, la gente va a seguir comiéndose lo que sea. Muy bien, pues nada, lo veremos en los próximos años. Seguiremos trabajando. Así que nada, Miguel, muchísimas gracias y de verdad para mí ha sido un honor tenerte aquí, ¿eh? Encantado, Eres encantado una persona a la que admiro y bueno, espero que puedas seguir con tu trabajo. pues Y bueno, gracias. estamos en contacto para cualquier cosa. Si Muy el día de bien, mañana quieres volver y puedo contar contigo, pues de lujo. muy bien, pues nada, encantado, Moisés. Un abrazo. Pues Hasta un luego. abrazo, Miguel. Hasta luego.